Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de aritmética. La ficha del día de hoy va a estar subida en el Google Classroom y ya se les avisará para entregársela personalmente, ¿ok? Bueno, el tema de hoy es la teoría de la numeración. Actualmente, chicos, nosotros utilizamos el sistema decimal para la numeración, que fue simbolizado en primer lugar por los hindúes y luego fue difundido a través del mundo por los árabes. Es por eso que se llama o se le conoce como el sistema indoarábico. ¿Ya? Los símbolos que utilizamos para nuestro sistema de numeración son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero no tanto como una idea de los números en sí, sino como su representación pictográfica, es decir, con los símbolos que hacemos al escribir dichos números. Para entender la diferencia entre numeración, número, numeral, cifras, etc., vamos a comenzar pues a describir cada una de ellas. En primer lugar, la numeración es la rama de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta formación de números, así como su escritura y lectura. ¿Ok? Un número viene a ser una idea, un ente matemático, ya que nos permite cuantificar los objetos de la naturaleza. El hombre se vio en la necesidad de crear los números porque necesitaba contar los objetos en la naturaleza. Digamos, contar los granos de arroz que cultivaba, con poder entender o darle una cantidad al terreno que poseía, o a las cabezas de ganado que tenía, o los días de repente que pasaban. Entonces, a la necesidad de poder contar los objetos que veía en la naturaleza, poder cuantificar algunos fenómenos de la naturaleza, es que surge la idea de los números. ¿Sí? Pero los números por sí solos son una idea. En cambio, el numeral es la representación simbólica de dicha idea, es decir, la representación simbólica de un número. Y un numeral pues puede tener muchas cifras, ¿ya? Y ahí viene la idea de lo que es la cifra o dígito. Una cifra o un dígito son los símbolos que se usan para la formación de los numerales. En nuestro caso, los símbolos del 0 al 9, ¿no? Esos símbolos que nosotros utilizamos para formar numerales son conocidos como cifras o dígitos. El sistema posicional de numeración. ¿A qué nos referimos con el sistema posicional de numeración? Es el conjunto de principios que nos permite la correcta formación, escritura y lectura de los números. Gracias a este sistema que tienen todos los diferentes sistemas de numeración, gracias al sistema posicional, es de que nosotros podemos leer los números, podemos formar los números y podemos escribir los números, ¿ok? De manera correcta. Ahora, vamos a ver unos principios fundamentales de la numeración, ¿ya? O de la teoría de la numeración. Principios fundamentales. En primer lugar está el principio del orden. El principio del orden nos indica que toda cifra que forma parte de un numeral ocupa un orden determinado, el cual se va a considerar de derecha a izquierda. Hay que tener cuidado en que no es lo mismo el lugar de la cifra que el orden de la cifra. El lugar normalmente, comúnmente se cuenta de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este numeral que es 35.789, vemos que el primer lugar lo ocupa el número 3, el segundo lugar el número 5, el tercer lugar lo ocupa el número 7, el cuarto lugar lo ocupa el número 8 y el quinto lugar lo ocupa el número 9. Sin embargo, cuando hablamos de orden de las cifras, se cuenta de derecha a izquierda. Es por eso que la cifra número 9 vendría a ser la cifra de primer orden. La cifra 8 vendría a ser la cifra de segundo orden. El 7 de tercer orden.
el 5 de cuarto orden y el 3 pues la cifra de quinto orden. Un numeral puede tener infinitas cifras de infinito orden, ¿no? Sabiendo pues que nosotros utilizamos un sistema de numeración que se va hasta el infinito. Ahora pasaremos a ver lo que es el segundo principio, que es el principio de base. Todo sistema de numeración tiene como base un número entero positivo mayor que 1. Esta base nos indica el número de unidades de un orden cualquiera para obtener una unidad de un orden superior inmediato. Nosotros utilizamos la base 10. ¿Okay? Por ejemplo, voy a escribir un número, digamos el 32. El 32 está en base 10, que se debería colocar pues aquí pequeñito en la parte inferior derecha del numeral, pero como la base 10 es la que utilizamos alrededor de todo el mundo, ya no se coloca por convención ese 10. Si utilizásemos una base de un orden diferente, sí nos veríamos obligados a indicar en qué base está el numeral. Ahora, ¿qué es la base? Nosotros sabemos que usamos la base 10. Eso quiere decir que esta cifra, que sabemos que es de primer orden por lo que se explicó anteriormente, y esta cifra es de segundo orden, ¿cierto? Por lo tanto, la base va a ser la cantidad de unidades que yo necesito tener en un orden para pasar a formar parte del siguiente orden. Es decir, que si este 2 sigue aumentando y ahora fuese 3, luego fuese 4, luego 5, luego 6, luego 7, luego 8 y luego 9, si aumenta uno más, ya pasará a formar parte del siguiente orden, es decir, es el 3 que está en la cifra de segundo orden aumentaría y se convertiría en 4. Entonces la base, ya lo vuelvo a repetir, nos indica cuántas unidades de cifras de un orden se necesitan para poder pasar al orden superior inmediato. En el caso de la base 10, pues se necesita 10 unidades. Si fuese, por ejemplo, acá lo voy a poner ya, 10 unidades. Si fuese, por ejemplo, un numeral formado por 32, pero en base 5, ¿ok? ¿Cuántas unidades necesitaríamos? Para pasar del orden 1 al orden 2, necesitaríamos tan solo 5 unidades. Si estuviésemos en base 7, ¿cuántas unidades necesitaríamos para pasar de la cifra de primer orden a la cifra de segundo orden? Pues necesitaríamos 7 unidades. Y así sucesivamente para cualquier base. El siguiente principio es el principio de las cifras. El principio de las cifras nos indica que todos los numerales deben ser, todas las cifras de un numeral deben ser enteras no negativos. ¿Ya? Es decir, que tú no puedes formar un número con, digamos, dos cifras positivas y de repente aumentas una cifra negativa y nuevamente una cifra positiva, ¿no? Las cifras de un numeral no pueden ser negativas. Además nos dicen que la primera cifra debe ser diferente de 0 y todas tienen que ser menores que la base. Por ejemplo, no es correcto escribir un numeral de esta forma, 0,32. Esto no es correcto dado de que la primera cifra no puede ser 0, ¿ok? Tampoco es correcto escribir pues 3 menos 5, 4, ¿no? Porque ninguna de las cifras de un numeral puede ser un número negativo, tampoco es correcto. Y además, todas las cifras tienen que ser menores que la base.
Eso quiere decir que, por ejemplo, 124 en base 5 es correcto. Porque como vemos, el 124 está formado por cifras que todas son menores que la base, que es 5. Sin embargo, si yo coloco aquí 722 y esto está en base 6, esto sería incorrecto, dado que la primera cifra, en este caso el 7, es mayor que la base, que es 6. Entonces, también tenemos este principio de cifras, ¿no? La primera cifra no puede ser 0, no puede tener cifras negativas, un numeral, y por último, ninguna de sus cifras tiene que ser mayor o igual que la base. Todas tienen que ser menores. Ahora vamos a ver lo que es la representación literal de los numerales, es decir, la representación de los numerales pero con letras. Tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. ¿Por qué representamos a los numerales con letras? Pues porque en algunos ejercicios va a ser necesario obtener cuál es el valor de una cifra. Entonces vamos a trabajar a veces con letras, ¿ya? Y para poder representar a los numerales con letras tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. La primera es que la expresión entre paréntesis indica una cifra. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una expresión, digamos, a más 5, entre paréntesis, seguido de un 6, entonces a más 5 representa una cifra y el 6 representaría a otra cifra, ¿ok? La cifra de primer orden y la cifra de segundo orden. En general, cualquier expresión que aparece entre paréntesis representa a una cifra del numeral. Entonces, si te preguntasen cuántas cifras tiene este numeral, de cuántas cifras es pues de 2 cifras. ¿Ok? Acá lo vamos a escribir. 2 cifras. ¿Qué más? La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que las letras diferentes no siempre representan cantidades diferentes. ¿A qué se refiere esto? Que si, por ejemplo, yo tuviese A, B, C en base 3, ¿cuáles son los numerales que yo puedo formar? En base 3 no, disculpen, en base 4. ¿Cuáles son los numerales que yo puedo formar? Pues serían todos los numerales de 3 cifras en base 4. Es decir, en primer lugar estaría el 100, luego el 101, luego el 102 y así sucesivamente. Como vemos acá nada más comenzando, la B y la C, ambas valen 0. Eso quiere decir que dos letras que son diferentes como la B y la C, no necesariamente tienen que representar a valores diferentes, ¿ya? Entonces vamos a escribir que 100 en base 4 pues se obtiene cuando A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 0. Esa es otra consideración. Tenemos ahora lo que es los números capicúas o los numerales capicúa. ¿Qué es un numeral capicúa? Bueno, un numeral capicúa es todo aquel numeral que es simétrico. ¿Qué significa que sea simétrico? Significa que se puede leer de igual forma de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Vamos a poner algunos ejemplos de números o numerales capicúas. Por ejemplo, el numeral capicúa 22 en base 6. Como vemos, se lee 22 de izquierda a derecha y también se lee 22 de derecha a izquierda. Otro numeral capicúa podría ser, por ejemplo, el 123 en base 4. ¿No? El 123 en base 4, disculpe. El 121 en base
4. Como vemos, se lee de igual forma de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Otro número capicúa que podría ser también, por ejemplo, el 575 en base 7. ¿Está correcto eso? No está correcto, ¿cierto? No está correcto, para ver si estabas atento, dado de que la cifra nunca puede ser igual a la base. Por lo tanto, vamos a cambiar esa base, vamos a colocarle base 8. Ahora sí está correcto. Bueno, como vemos, el 575 lo podemos leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es un numeral simétrico. Entonces, esos números son conocidos como números capicúa, ¿ok? Números capicúa. Ahora pasaremos a la última parte del tema del día de hoy, que es la descomposición polinómica. ¿Qué es la descomposición polinómica? Bueno, consiste en expresar al número como la sumatoria de los valores posicionales de sus cifras. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros tenemos, vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos un número, digamos el 452. Está en base 10 porque no estoy colocando base, ¿cierto? Bueno, ese número yo lo puedo expresar como una descomposición polinómica simplemente como una suma. ¿Como una suma de quién? De los valores posicionales de sus cifras. Este número está conformado, mejor dicho, por 4, ¿ok? 4, que viene a ser la cifra de las centenas, en este caso, ¿cierto? La cifra de las centenas. Y como vemos, ese 4 como cifra de centenas, pues, es un 4 por 10 al cuadrado, ¿no? Más el 5 sería un 5 por 10 nada más, ¿no? Y el 2 sería pues las unidades que tan solo son 2. Entonces eso de ahí vendría a ser la descomposición polinómica, ¿ok? Descomposición polinómica. Vamos a descomponer ahora otro número en su descomposición polinómica. Por ejemplo, el 1327. El número 1 está en la posición o está en el orden de las unidades de millar, ¿cierto? Y va a ser multiplicado por 10 elevado a la... ¿Cuántas cifras le siguen? Le siguen 3 cifras, ¿no? Entonces 10 al cubo, ¿ok? Más el 3 es la siguiente cifra por 10 ahora al cuadrado, ¿no? Va descendiendo. Más el 2 es 2 por 10 nada más. Y por último el 7, que son las unidades que no se multiplica por nada. Para que no te hagas bolas, para que no te confundas con esa parte en la que tenemos 10 al cubo, 10 al cuadrado. Bueno, esto es como decir 4, pero son 400, ¿cierto? 400. 4, ¿por cuánto lo multiplicas para que se vuelva 400? Por 10 al cuadrado, pues por 100. Este 5 representa las decenas, que son 50, ¿cierto? Entonces 5, ¿por cuánto lo multiplicas para que se vuelva 50? Por 10, pues. Aquí, este 1 representa las unidades de millar. ¿Por cuánto los multiplicas para que se vuelvan los 1000 que tienes ahí? Pues por 1000, o sea, 10 al cubo. Este 3, ¿por cuánto lo multiplicas para que se vuelvan las 300 que tienes ahí? Obviamente por 100, que es 10 al cuadrado. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la descomposición polinómica se realiza en base a un número que está en otra base, en diferente base. Por ejemplo, el 120 en base 3. Es exactamente igual. El 1, que vendría a ser la primera cifra, pero ya no multiplicaremos por 10, porque la base ya no es 10. Ahora la base es 3. Entonces sería 3
al, ¿cuánto? Al cuadrado, ¿no? Más 2 por 3 y más el 0 que vendría a ser la última cifra. Nuevamente, 1. ¿Y cuántas cifras tiene a su costado el 1? 2 cifras, por eso el 3 está elevado al cuadrado. 2. ¿Y cuántas cifras tiene a su derecha el 2? Tiene una cifra, por eso el 3 está elevado a la 1, no tiene exponente. Bueno, y el 0, que está aquí al final, ¿no? A ese sí no se le multiplica por nadie. Otro ejemplo, 322 en base 5. Disculpen, en base 5. Bueno, 3 por la base es 5, ¿no? 5. Y como tiene dos cifras al costado, pues 5 al cuadrado. Más 2, que sigue, por el 5, como tiene tan solo una cifra al costado, pues 5 a la 1, ya no se coloca exponente. Y por último, el 2, la última cifra sí no se multiplica por nada. Y como ven, si yo procedo a realizar estas sumas, voy a obtener el número original. Vamos a ver. 4 por 10 al cuadrado es 400. Más 5 por 10 es 50. Y más el 2, pues lo voy a indicar, más 2. Esto me da 452. Como vemos, es la misma cifra, ¿no? He vuelto a convertirlo en la cifra original para que vean que sí funciona la descomposición polinómica. El siguiente, tenemos 1 por 10 al cubo, que es 1000, 1 por 1000, 1000, más 3 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, por 3, 300, listo, más 2 por 10, pues que es 20, a ver, lo voy a escribir más abajo, más 20, y por último más 7. Y si yo sumo todo eso, me sale pues 1327, ¿no? 1327, que es la cifra que está aquí. Ahora, para el siguiente. Bueno, ya no me alcanzó aquí la pizarra para poner 1327, ustedes lo ponen. Para el siguiente, tengo el 120 en base 3, ¿no? Entonces, sería igual a 1 por 3 al cuadrado, ¿cierto? 1 por 3 al cuadrado, o sea, 9, ¿ok? Más 2 por 3, o sea, 6, y más 0, pues es, ¿cuánto? 15. Profesor, pero no es lo mismo, es 15. Porque este 15 está en base decimal, ¿ok? Base decimal. Cuando tú quieres hacer esta suma, convertirla a el número original, no te va a salir, ¿ok? Cuando hacemos eso con estos números que están en diferente base, no te va a salir el número original. Lo que vas a obtener va a ser a este número 120 en base 3, lo estamos convirtiendo a base decimal. Pero eso lo veremos en siguientes clases, ¿ya? En siguientes clases. De igual manera, si quisiéramos convertir en base decimal, en base 10, a este número, pues tendríamos 3 por 5 al cuadrado, o sea, 75, más 2 por 5, que es 10, y más 2, pues nos va a dar 87. Este número representaría el 322 en base 5. Se convierte en 87 en base 10. Entonces, chicos, como vemos, esto es la descomposición polinómica. ¿Ya? Voy a borrar la parte de azul para no confundirlos. Por ahora no vamos a ver lo que es la conversión entre bases, tan solo la descomposición polinómica.
Y hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Vamos a resolver los ejercicios en la próxima clase. Por ahora solo la teoría. Espero que haya sido entendible la clase y nos vemos en la próxima para desarrollar los ejercicios. Cuídense, chao.